Professor De Professor De Vicenzo, for Vicenzo, me it's for an me it's an honor honor introduce you. introduce you. So So our our next next talk talk will will be be done by done by Professor De Professor De Vicenzo. Vicenzo. He He has a has a PhD, an PhD, an electrical electrical engineer from the engineer from the University of University of Pennsylvania, Pennsylvania, with a with a postdoctorate postdoctorate from from Cornell Cornell University. University. For For 26 years, 26 he years, has a he has a member Por member of the 26 of the research años ha research sido group miembro del at grupo de IBM investigación Watson en Research Center IBM in Watson Georgetown Research Center Heights. Currently, he is Currently, the en he is the director Georgetown. director Actualmente of es the el Institute director of del Theory Instituto in Nanoelectronics, de Nanoelectrónica Teórica co-director of Fortin Certain and Publish, el co-director del British Islands Research Islands for Quantum Information, profesor del Instituto de Información Cuántica en RWTH Aachen University y en la Universidad Técnica de Delft en Holanda. Es editor asociado del American Scientific Journal Review of Modern Physics y es miembro de la Asociación de Física Americana. En el 2010 recibió el Alexander von Humboldt Chair International Research Award y es uno de los primeros físicos de participar en la investigación de la física cuántica y es considerado como una autoridad en el tema de la física cuántica. Su nombre está asociado en particular con el desarrollo de los computadores cuánticos. Vision Deck Criteria. Muchísimas gracias, profesor Di Vincenzo. La audiencia es suya, así que ya puede compartir la pantalla y puede continuar o empezar su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su amable invitación y muchísimas gracias por su amable presentación. Estoy muy alegre de poder participar en Society 5.0 con mi presentación en relación a la información cuántica, pero hoy vamos a hacer más que todo una presentación en relación a cómo en la actualidad estamos en el umbral de generar un nuevo computador, el computador cuántico. Pero voy a pausar un momento. ¿Me están escuchando todos bien? Nos responden que sí, escuchan bien y sí, ya puedes compartir la pantalla completa, por favor, profesor. Bueno, entonces, como les digo, en esta presentación vamos a regresar un poco a los inicios de los computadores cuánticos. Vamos a mirar las primeras ideas que nos llevaron a lo que llamamos en la actualidad un computador cuántico o lo que llamamos procesamiento de información cuántica. Al contarles la historia, bueno, empezaré con la observación de que en la actualidad nosotros nos apoyamos en tres columnas de la ciencia del siglo XX. El primero es la mecánica cuántica, pura física. La segunda es la informática digital, los logros monumentales de la informática y los ingenieros de informática. Y la tercera columna son las comunicaciones digitales. Desde una perspectiva de investigación, todas estas columnas se juntan para crear una nueva ciencia, la ciencia del procesamiento cuántico de la información. Y estamos de nuevo en los inicios de una nueva tecnología. Así que bueno, les voy a dar como un vistazo general. Básicamente vamos a tratar tres puntos principales en la siguiente hora. Primero les voy a dar la perspectiva histórica de cuáles fueron las ideas principales que existían y que se combinaron para generar estas nuevas leyes de la informática como las entendemos en la actualidad, las leyes de la informática de mecánica cuántica. En la segunda parte de mi presentación les voy a dar algunas ideas acerca de lo que significa utilizar la teoría cuántica como plataforma para la informática, y una manera de argumentarlo es que la teoría cuántica es obviamente una teoría matemática, pero también es software con instrucciones para hacer cálculos, hacer tareas de informática. Y no es la perspectiva original de las personas que originaron la teoría cuántica, pero es a donde hemos llegado y ha sido bastante útil en relación a generar nuevas ideas en temas de informática. Y terminaré con una perspectiva más allá de la ley de Moore. Vamos a hablar de la tecnología cuántica, dispositivos cuánticos, un poco más allá de los computadores cuánticos, y les voy a
contar en qué punto está el estado de construcción de estos computadores cuánticos, especialmente estos de estado sólido. Así que empezaré mi historia con algunos nombres de científicos famosos. El primero que les voy a mencionar es Richard Feynman, un físico muy famoso. Desarrolló la teoría de electrodinámica en el reino cuántico y también se interesaba mucho en los computadores cuánticos. Y aquí tenemos una cita, algo que él dijo en una reunión de físicos en 1959. El título de su presentación, hay bastante espacio en la parte de abajo. Ese es el título. No voy a leer toda la cita, pero básicamente en 1959 él anticipó las primeras ideas de la ley de Moore. La ley de Moore es la observación de que los elementos básicos de los computadores se hacen más y más y más pequeños, y esto era una tendencia que era obvia. En 1950 a Gordon Moore le quedaba muy clara, y Moore presentó su ley que decía que los dispositivos básicos de computación, transistores, etcétera, van a continuar reduciendo y reduciendo su trabajo. Esa fue su ley. Feynman vio todo esto y dijo, bueno, sabemos que todos los dispositivos se convierten más y más pequeños, ¿y en dónde va a parar? Y él dijo, bueno, va a parar hasta que llegue al tamaño de los átomos. Y por eso tiene este título, su presentación. En 1959, el switch de un computador no era del tamaño de un átomo, no, era del tamaño de una mano, más o menos. Así que había que bajar muchas órdenes de magnitud para llegar al tamaño del átomo. Así que él proyectó eso y especuló en qué podíamos decir, qué podíamos predecir acerca de los circuitos digitales. Habló de un circuito digital de 7 átomos, y él entendía que no se podía hacer mucho en ese momento. No se sabía cómo 7 átomos podían lograr algo que calculara, pero él sí nos previno que al llegar a la escala atómica, a la escala de átomos, las leyes básicas de su funcionamiento iban a ser leyes nuevas, distintas, algo que aún no conocíamos en nuestra percepción de computadores. Y debido a que estas iban a ser nuevas porque iban a cumplir con las leyes de la mecánica cuántica. De nuevo, aquí hay algunas ideas que anticipan la nanotecnología. Él dijo, por ejemplo, que sí, que la fabricación tenía que ser diferente, y también mencionó los niveles de energía, los cuanta y sus giros, pero en realidad no sabía para dónde iba. 1959 fue un tiempo muy, muy temprano para hablar de conceptos concretos. Los siguientes 50 años fueron el desarrollo de la ley de Moore, la miniaturización de la informática, algo que definitivamente ha cambiado nuestro mundo. Pero él también nos dio la idea de que la mecánica cuántica iba a tener un papel importante en la informática, y lo hizo en esa época. Y les repito, él no estaba solo. Habían otras personas que también tenían algo de perspectiva temprana. Bueno, yo no puedo leer ruso, pero aquí tenemos algunas citas y quiero rendirle honor a una de las personas que menciono acá. Un colega en IBM, Rolf Landauer, él de cierta forma era un físico que miraba la física de estado sólido y cómo funciona y cómo se puede utilizar en temas como transistores. Pero Landauer también entendió de manera fundamental que necesitábamos tener un mejor entendimiento de lo que es la información, de lo que significa la palabra información, y durante toda su carrera vio enlaces muy, muy estrechos entre las ideas abstractas de la información de un lado y la realidad física de la información de otro lado, de que la información tiene que de alguna manera tener un cuerpo, una forma. Los otros dos nombres que tengo acá son contribuyentes rusos también, que tuvieron perspectivas muy tempranas en relación a cómo la mecánica cuántica iba a influenciar el mundo de la informática. Holevo, alrededor de 1975, tenía la perspectiva o ideas de lo que iba a ser la comunicación a través de las reglas de mecánica
cuántica. En este caso, sería comunicarnos con fotones únicos, con luz. Y él vio que las leyes básicas de la comunicación ya las había presentado Shannon, como las había presentado Shannon, tenían que ser modificadas para incluir las reglas cuánticas. Y el tercer contribuyente que tenemos en esta diapositiva era un científico de informática completo, Yuri Manin, muy conocido en la Unión Soviética, un contribuyente temprano en muchos aspectos de la ciencia de la informática. No era un físico, es lo que les quiero decir. Sin embargo, en su libro, en 1980, un libro que se llamaba Computable e Incomputable, Calculable e Incalculable, escribió un párrafo que predecía las leyes cuánticas de la informática. De nuevo, en este párrafo me lo han traducido algunos rusos, y el párrafo dice que él menciona mucho de los puntos que mencionamos en la actualidad del espacio-estado de los computadores cuánticos son mayores que los de los computadores digitales, por ejemplo, y también esto nos permite diferentes procedimientos para diferentes cálculos. De nuevo, estos son algunos de los contribuyentes, de los primeros contribuyentes en este tema. El primero que tuvo, digamos, un invento, algo que, digamos, de manera concreta funcionaría de manera nueva, utilizando las leyes de la mecánica cuántica, fue este científico que tenemos acá, Steve Wissner. Steve Wissner con Charlie Benner, otro colega de IBM que también es muy famoso por muchas otras cosas. Ellos dos inventaron alrededor de 1970 el concepto de lo que se llamaba quantum money o dinero cuántico. No es algo que se haya materializado, no es un concepto que se haya vuelto real todavía en relación a la producción de dinero, pero fue una idea muy creativa que aún se discute seriamente en muchos círculos. Bueno, este es el concepto del dinero. Acá tenemos un pedazo de papel que vale algo, pero este pedazo de papel contiene un número serial que lo identifica, y lo contiene de dos maneras. Primero, lo contiene de la manera normal, simplemente unos números aleatorios que son únicos en este, digamos, billete de 100, pero también contiene estos cajoncitos, y dentro de cada uno de estos cajoncitos hay un fotón. Un único fotón, y los fotones tienen atributos, tienen energía, tienen largo de onda, pueden ser confinados, pueden moverse dentro de estos cajones, y también tienen una polarización. Aún fotones únicos tienen polarización, tienen una polarización horizontal o vertical, pero también pueden tener otros estados de polarización, estados intermedios. Así que él asumió que la manera en que se manejaría el número serial era mirar la polarización de cada fotón. Así que tenemos esta flecha en ambos sentidos. Estas flechas indican el estado de polarización, y lo que es único, miremos los primeros dos, el diagonal y el vertical, los primeros dos cajones. Estos no se pueden copiar de manera confiable porque no son direcciones octogonales. Y esto es uno de los principios de mecánica cuántica, el principio de no cloning o no clonación para un cuanto individuo. Y al utilizar estos vectores de polarización no octogonales, una persona que quiera falsificar no puede generar copias auténticas exactas de este billete. El estado de los fotones, por ejemplo, los puede conocer el banco, pero si alguien trata de, digamos, interrogar al billete en sí para identificar el serial y para hacer copias exactas, eso no es posible. Eso no es posible de acuerdo a las leyes de física cuántica. Bueno, como les dije anteriormente, esto aún no es posible en muchos niveles. Obviamente, un único fotón no dura mucho antes de ser absorbido. Sin embargo, otras formas de... Bueno, ya esto lo llamamos información cuántica. Otras formas de información cuántica pueden existir y almacenarse por periodos largos. Así que eso de nuevo nos lleva a las últimas investigaciones en las cuales estas dobles flechas no son el estado del fotón, sino el estado del núcleo de carbono en diamantes. Y de hecho es un área real que se está investigando. Y
posiblemente se podría crear este dispositivo, este billete en la actualidad, creando tecnologías nuevas. Pero aún estamos muy lejos de la historia de computadores cuánticos, aunque ya les he mencionado algunas de las propiedades cuánticas que pueden afectar el almacenamiento de registros o de récords y por ende la comunicación. Pero avancemos un poquitico más en relación a los computadores cuánticos. Bueno, aquí tenemos el Richard Feynman de nuevo, unos años después, y les voy a contar un poco de la historia de cómo él llegó a la idea de un computador de mecánica cuántica. Y luego, pues en 1980, David Deutsch fue el sucesor y él escribió algunos artículos muy interesantes. De nuevo me refiero a David Deutsch. Él tomó algunos de los principios de la informática y los empezó a criticar desde la perspectiva de la teoría cuántica de una manera bastante sorprendente para las personas que trabajaban en ese tema en ese tiempo. Pero en este momento yo creo que les debo de hacer una pequeña pausa en la cual para explicarles de nuevo para quizás darles un significado más concreto del enunciado que les acabo de mencionar, de que el fotón diagonal es diferente al fotón vertical. Les quiero contar eso de manera distinta, que esté más cercana a la manera que lo formulamos en la actualidad. Estos son los enunciados más básicos de lo que es un computador cuántico. Básicamente, nos devolvemos al concepto más básico de la representación de la información en la informática, y eso es el bit. Y un bit es una abstracción, pero puede ser un objeto físico, y la naturaleza de este objeto físico es que puede ser uno de dos estados, y estos dos estados son 0 y 1. Números binarios, y podemos hacer aritmética con estos números. Bueno, este principio de bit lo elevamos. Eventualmente se descubrió de que este concepto de bit se tenía que modificar para que la historia fuera completamente compatible con la física cuántica. Así que lo que se presentó fue un nuevo portador de información que había sido adaptado al mundo cuántico, y este se llamó el qubit. Y el qubit, sí, la idea del qubit es que es un objeto físico que puede estar en estado 0, puede estar en estado 1, pero de hecho esos no son los únicos estados en los cuales puede estar. Y Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, dijo que usualmente se describe como una onda y tiene una función relacionada con ser una onda, y en este caso la onda se superposiciona sobre dos posibilidades, la posibilidad 0 y la posibilidad 1. Pero estos números o coeficientes A y B, de hecho son números complejos. El A y el B representan la amplitud y representan la fase. Así que les quiero, de nuevo, contarles esta historia de manera un poquito más concreta. Esto supongamos aún no es muy concreto, pero pensemos que representa algo específico, lo que tenemos acá. Tenemos una partícula, digamos que es un electrón, y como Feynman decimos, vamos a reducir el portador de la información, vamos a hacerlo de un tamaño más pequeño, así que con frecuencia utilizamos cargas para almacenar esta información. La carga se forma de electrones, así que vamos a llegar al nivel de electrones únicos. Así que al final de mi presentación les voy a mencionar algo que hacemos en la actualidad. De hecho, creamos estructuras en las cuales un único electrón se atrapa en un sistema estable, un sistema que puede, digamos, cargar de la izquierda o de la derecha de un dispositivo. Y la representación del bit que tenemos acá es bastante clara. En la izquierda representa el bit en estado 0, y si está en la derecha representa el bit en estado 1. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de la mecánica cuántica de un sistema como este, y lo vamos a hacer con este experimento.
con este experimento que tenemos en la diapositiva. A nosotros nos gusta, de cierta manera, mover los elementos, darle viro a las cosas para ver qué funciona. Y una manera en la cual esto lo podríamos hacer y funcionaría es bajar la barrera entre estos dos lados. Tenemos como dos pozos, así que bajamos esta línea a la línea punteada que tenemos aquí en la parte de abajo, y aquí, bueno, posiblemente debido a la agitación aleatoria o a la temperatura, podríamos decir que el electrón se mueve de un lado para el otro. Y en cierto momento no podríamos decir en dónde está. Hay una posibilidad de 50% de que esté en la izquierda, 50% de posibilidad de que esté en la derecha. Y de hecho hay hardware, hay generadores de números de hardware que funcionan de esta manera que les estoy explicando. Pero si, digamos, bajamos la temperatura o tamaños muy pequeños, bueno, hay otra palabra que nosotros utilizamos en inglés, tunneling, o hacer un túnel. Un principio de la mecánica cuántica es que una partícula puede viajar aún en regiones en las cuales el potencial se lo prohíbe. Así que no tiene suficiente energía para estar, digamos, aquí en la región de la mitad, pero puede viajar y terminar, digamos, al lado derecho. Eso es lo que llamamos quantum tunneling, o hacer túneles cuánticos. Pero podemos hacer experimentos en los cuales bajamos esta barrera de nuevo entre estos dos pozos y luego la subimos. Así que podríamos decir que el electrón tuvo un 50% de oportunidad de haber hecho un túnel. Y llegamos a la situación que tenemos en la derecha, 50% 0, 50% 1, pero de nuevo llegó a este punto debido a un túnel cuántico, no debido a algún cambio o alguna agitación debido a la temperatura. No, esto fue debido al efecto de quantum tunneling. Y de nuevo nos preguntamos que si este efecto es verdaderamente aleatorizado, y la respuesta es no. No es aleatorio, no es aleatorizado, pero lo define o sus propiedades se definen, como lo digo acá. Este de nuevo no es un estado aleatorizado, es un estado definitivo. Y Schroeder diría que la función de ola es 0 más 1, o medio 0 más medio 1, pero él piensa que aquí hay un signo de más. Y como les dije, esto tiene amplitud. Así que dice que tiene amplitud igual para la izquierda y la derecha. Esa es una propiedad como ola, y también tiene una fase específica como ola, y la fase de la ola aquí es más. Y de nuevo eso es diferente de que si la fase fuera menos, y uno puede ver y experimentarlo de la siguiente manera. Si uno baja la barrera para llegar a este estado y luego la subimos, de nuevo si la volvemos a bajar, esperamos que estamos aleatorizando más, pero si no, si la volvemos a bajar por la misma cantidad, termina definitivamente en un solo estado, así que la aleatoriedad desaparece. Si la bajamos una tercera vez, llegamos a este estado 0 menos 1. Así que de cierta manera el más y el menos son como una inercia que le dicen al electrón hacia dónde va, pero no es en realidad inercia, no tiene que ver con, no es la ley de Newton, no, en realidad es un efecto del electrón que es mecánico cuántico. Así que esta es una paradoja que ha sido bastante útil, tener estados que desde una perspectiva son aleatorios, pero a nivel más profundo en el espacio cuántico no son aleatorios, y de hecho transportan información que de cierta manera está escondida, y de cierta manera esa información escondida es donde estos cálculos inmensos podrían hacerse. Y no puedo entrar en mucho más detalles en relación a lo anterior durante mi presentación, pero sí les voy a presentar algunos factores, en realidad cómo se utiliza este fenómeno para hacer cálculos o computaciones muy rápidas, pero me estoy adelantando un poco en mi presentación. Quiero hablarles un poco más en relación a la historia, a la línea histórica. Y como les dije, los que estamos en el hemisferio occidental, que no somos de la Unión Soviética, la primer persona que presentó estas ideas básicas y que creó, digamos, la frase computadores cuánticos fue Richard Feynman.
23 años después de su primer presentación en la cual especuló en relación a computadores de tamaño pequeño. Sí, muchos años después, en una presentación mayor, reflexionó acerca del hecho de que la simulación de problemas físicos es bastante compleja. Es simular materiales, simular moléculas, simular los vínculos de las partículas. Bueno, es bastante difícil. Tenemos algoritmos para hacerlos, pero son bastante caros y se necesitan supercomputadores para hacer ese tipo de cálculos, aún en la actualidad. Y Richard Feynman se preguntó por qué y pensó, y bueno, de hecho el punto principal de su presentación, que está en este artículo de 1982, es que su conclusión es que posiblemente no estábamos creando los computadores adecuados. Utilizar nuevos recursos con propiedades cuánticas como las moléculas y materiales sólidos también incluidos. Él pensaba que estos iban a ser más eficientes en las simulaciones, así que él anunció en su artículo, lo anunció como un simulador cuántico universal. Bueno, hay más información de lo que él escribió, pero no voy a entrar en tanto detalle. Aquí en este cajoncito define el simulador cuántico en más detalle, pero el estilo de Richard Feynman es que a él le encantaba jugar con ideas, presentar ideas, pero muchas veces decía más cosas de las que en realidad sabía hacer. Y lo anterior es un ejemplo. Pero también les quiero decir que esto se conecta con mi experiencia en IBM, el lugar en el cual hizo esta presentación. Él hizo esta presentación a este grupo de personas que aparecen en esta foto. Y esto fue en una reunión, bueno, fue un taller relativamente pequeño, una reunión en MIT, pero patrocinado por IBM. Yo aún era estudiante, así que no estuve en esta reunión, pero esta reunión de nuevo en MIT en 1981, en ella participaron Feynman y muchos otros científicos famosos, Freeman Dyson, Rolf Landauer, otras personas famosas también estuvieron acá que trabajaron en los principios de la física cuántica y científicos, diseñadores de computadores famosos como John Koch, quien fue muy famoso por su trabajo en IBM. Así que, bueno, les presento esta foto para, bueno, ubicarnos en la historia. Aún no estamos cerca al presente y aún en 1981 nadie tenía idea de cómo se iba a ver un computador cuántico o lo que iba a poder hacer. Así que, bueno, el crédito de lo anterior viene de otro grupo, un grupo más pequeño de personas que se reunieron en un taller en ese mismo año en Alemania. Y de hecho estos eran compañeros de John Wheeler. John Wheeler es la persona que tenemos en la mitad. Y él era el supervisor PhD de Feynman y desarrolló muchos conceptos de física básicos y le está bastante interesado en la física de la información también. Y estos dos, yo diría que son postdoctorado, Warwick y Zurek, ellos que están acá, ellos investigaron, las flechas se los indican, ellos investigaron las restricciones y presentaron el teorema de no cloning el año siguiente, de no clonación. Y estas otras dos personas también son muy conocidas. Unruh es un cosmólogo y un teórico de la relatividad. Y Thoms ha hablado mucho del tema de las ondas de gravedad y de nuevo estos son sus trabajos después de esta investigación. De nuevo estos dos grupos de hecho no se habían comunicado mucho entre sí, pero de hecho Deutsch era un visitante postdoctorado del señor Weaver que les mencioné anteriormente y en una visita a Oxford empezó su propia síntesis. Conociendo lo que había hecho Feynman, lo que conocía Wheeler, y empezó a desarrollar lo que él llamó el principio Church-Turing. Church-Turing, este principio era la idea, era muy actual en la informática en esa época, y la idea era que no importaba de qué hacíamos el computador,
se creía que todos los computadores eran básicamente equivalentes, solamente la ingeniería los hacía mejores. Algunos se hacían con flujos, con tubos, con electrones en transistores. Bueno, la idea de Deutsch era que todos funcionarían de manera similar y que todos tenían un diseño similar, pero Deutsch también pensaba que posiblemente eso no aplicaba si incluíamos efectos cuánticos. Así que en 1985 escribió un artículo en el cual decía, sí, los computadores cuánticos están bien definidos. En esa época estaban bien definidos, al menos para considerar la tesis de Church-Turing, y él también decía que posiblemente podían ser muy distintos. Posiblemente a Deutsch le podemos dar el crédito por decodificar lo anterior. Lo que tenemos en esta diapositiva es una ilustración. Muy pronto después de que Deutsch empezó su trabajo, su explicación de la versión cuántica de la máquina Turing, fue suficiente para que los científicos informáticos formalizaran esta idea y construyeran un nuevo sistema formal, un sistema basado en las ideas cuánticas. Y aquí tenemos un ejemplo. Como les dije, es razonamiento matemático bastante denso, en el cual no voy a entrar en detalle, pero lo que les quiero decir es que personas como Deutsch hicieron esto posible, presentaron sus ideas de manera intuitiva, y otras personas lo hicieron sólido, lo formalizaron. Ambos en la lengua de las máquinas de Turing, lo cual es algo abstracto, pero también lo hicieron en el lenguaje de circuitos lógicos, los cuales son mucho más concretos y los cuales nos permiten empezar a ver. En este trabajo vemos, por ejemplo, las primeras reglas de cómo construir paso a paso, operación por operación. Y aquí vemos cómo se construiría el funcionamiento de un computador cuántico de una manera que es similar a la lógica clásica, a los diagramas clásicos, pero con algunas nuevas características. Algunas características para incluir la mecánica cuántica. Bueno, resulta que todo esto se solidificó aún más en dos reuniones revolucionarias durante los 90s. Básicamente, todas estas personas que tenemos acá se reunieron en un solo lugar. Deutsch, este es el científico de informática que les acabo de mencionar. Aquí tenemos expertos en no cloning. Posiblemente no ven el apuntador en su presentación. Bueno, así que no puedo decirles quién es exactamente quién en la imagen izquierda. Pero sí, sí podemos ver, le aclaran que sí podemos ver su apuntador. Bueno, aquí tenemos Zurek, aquí tenemos a Wouters, ellos eran los expertos en no cloning, en no clonación. Aquí tenemos Roger Penrose, quien ganó el Premio Nobel en Física este año. Bueno, es un grupo de personas que trabajan en temas de relatividad y cosmología y también tratan de entender sus enlaces con la mecánica cuántica. El año siguiente este grupo se volvió a reunir. Les debo decir que esto se hizo en Torino, en Italia, 1993-1994. Y en esta segunda reunión había un grupo nuevo de personas, incluyendo a Peter Shor, quien hizo un gran descubrimiento que ya les voy a presentar. Y bueno, la idea era reconocer que estas nuevas reglas podían llegar a resultados muy concretos y muy revolucionarios, convertir un problema de cálculo, de computación, algo imposible, y hacerlo algo posible y de manera fácil a través del software de mecánica cuántica. Bueno, lo que ocurrió también en esta reunión es que aproximadamente la mitad de este grupo eran personas experimentalistas que sabían cómo manipular los sistemas cuánticos dentro del laboratorio a través de sus experimentos. Y no les voy a decir sus nombres, pero estas
personas reconocieron rápidamente, bueno, ese mismo año reconocieron que se podría presentar una nueva forma de experimentos en procesamiento de la información que nos llevarían a nuevos dispositivos. Así que me enorgullece bastante. Yo por primera vez participé en ese grupo. Aquí estoy yo mucho más joven. Era una gran época para hacer grandes contribuciones en todos estos campos que se estaban juntando: física básica, teorías de algoritmos, informática, física experimental. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva para contarles cuáles son los ingredientes del resultado de Shor. Bueno, si ustedes participan en un mini curso del cual les vamos a contar más adelante, posiblemente aprenden más acerca del tema. Pero Shor fue un matemático y consideró el siguiente problema: un número n. Sabemos que es un íntegro muy grande y sabemos que posiblemente nos dicen que es el producto de dos números primos. Y el cálculo que debemos de hacer es encontrar esos dos números primos. Es un cálculo bastante difícil en un computador digital y en la actualidad es la base de sistemas de criptosistemas. De nuevo, la seguridad RSI básicamente se basa en encontrar estos números primos. Bueno, sí, la función dentro de este cajón es una caja cuántica. Esto se podría hacer de manera muy rápida porque necesita los siguientes pasos. Primero se introduce cada una de estas líneas representa una entrada. Representa una entrada de un bit. Aquí tenemos un grupo de bits de entrada y los ponemos en el estado que les expliqué hace un ratico. Bueno, yo antes no lo puse sobre la raíz cuadrada de 2, pero de esta manera es que se debe poner la amplitud de la onda. Pero aquí tenemos el estado de más de nuevo, tenemos la superposición de más del 0 y tenemos el 1 también, y cada bit es lo mismo. Y luego tenemos otro espacio de trabajo que está en 0. De la manera que usualmente se hace, y el funcionamiento o la función es el cálculo de esta expresión. Bueno, estos números multibit se deben de ver como un número, como X. Pero aquí de nuevo se dice que los números pueden estar en superposiciones y este registro tiene la posibilidad de ser todos ceros, pero podría ser todos ceros y un 1. Eso sería igualmente probable. Así que la X de nuevo es una superposición. Podríamos decir que una mezcla aleatoria de entradas, pero en realidad no es aleatoria. Así que se calcula 2 a la X utilizando los medios normales o como lo aprendimos en la lógica booleana. Así que tomamos el factor modular. De nuevo, esto es una operación aritmética estándar, no es costosa, de hecho, en relación al número de ayudas de números de lógica, y eso es todo el cálculo, toda la computación que hay que hacer. Bueno, aquí tenemos otro aspecto: medidas. Medidas cuánticas es una idea también principal que no les mencioné. La medida cuántica quiere decir que podemos interrogar un sistema no solamente en el estado 0 y en el estado 0,1, sino que le podemos preguntar al sistema si está en el estado 0 más 1. Y eso sería una interrogación legal de un registro o de un log cuántico. Algo que tampoco les he dicho: aquí hay un algoritmo para seleccionar las fases. No es simplemente escoger más o menos, se deben de escoger estas fases de interrogación utilizando otro algoritmo adicional, el cual no les describo en esta presentación. Bueno, este diagrama no significa mucho simplemente en este contexto, pero el enunciado concreto es que debe haber una máquina física que, si obedece a las leyes de la mecánica cuántica, después de unos pasos igual al número de pasos que nos toma llevar 2 al la potencia X, lo cual podríamos hacer con cualquier teléfono inteligente. Bueno, el número de operaciones lógicas, un
sistema cuántico podría encontrar los factores primos en el mismo número de operaciones. Esto fue algo revolucionario. Llegamos a la idea de que esto no era simplemente dinero cuántico ficticio, no empezamos a entender que esto era algo concreto, algo nuevo, y de hecho esto podía ser una amenaza en relación a la criptografía segura. Bueno, de hecho esto tiene muchas tangentes, muchos otros aspectos. Los principios cuánticos también le ayudan a la criptografía, así que no es todo negativo. Pero en este caso sí se miró como una amenaza al procedimiento existente de la criptografía. Bueno, esta historia no va a continuar mucho más porque de hecho aún estamos hace 20 años en la historia, y desde hace 20 años en la historia definitivamente la teoría ha avanzado, pero desde mi perspectiva personal, pienso que esta información que nos llegó que se presentó en los 1990 nos presentó los desafíos verdaderos en ingeniería y en la física para lograr que este cajón funcione. Y lograr que este cajón funcione ha sido una odisea que nos ha tomado 20 años y diría que estamos a mitad de camino. Yo voy a pasar el resto de mi presentación para decirles en dónde estamos y qué es lo que se viene. Bueno, lo que tenemos acá es una diapositiva de introducción a la idea que se viene. Sí, definitivamente sabemos cómo tomar un único electrón y llevarlo a una microestructura o nanoestructura y moverlos y hacer diferentes cosas con ellos. Aquí tenemos una imagen en silicon, qubits de silicona. Y aquí vemos el portador de la información, es el progreso, pero también hemos logrado más progreso. Hay distintos campos en los cuales se han logrado progresos dramáticos en relación a este concepto. Pero de nuevo me voy a enfocar en este. Y les voy a contar un poquitico más de lo que nosotros llamamos qubits superconductores y cuál es su progreso actual, porque de hecho hay artículos de un computador cuántico que ha hecho más de lo que puede hacer un computador clásico, y ese computador cuántico se construyó de estas partes. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de su funcionamiento de nuevo. Esto tiene que ver con el tema anterior de partículas y pozos potenciales, pero es algo más abstracto porque la partícula en este momento es como el modo de la estructura, el modo recolector de la estructura. Desde los 90s, bueno, esta es mi propia ley de Moore. Qué pena, me tengo que volver una diapositiva. Bueno, de nuevo, esta es mi propia ley de Moore para los computadores cuánticos. Porque esta tecnología que les presenté anteriormente básicamente son circuitos electrónicos muy básicos, pero la clave es que funcionan a temperaturas muy bajas y en ambientes de muy poco ruido. Y en 1999 se descubrió que esto podría crear un qubit, y este qubit era interesante, pero era un qubit que no duró mucho. Qubits que no duraban mucho, duraban unas nanosegundos o algo así, demasiado cortos para poder hacer algo interesante, pero nos permitió avanzar en el principio, nos permitió empezar un esfuerzo de investigación muy importante en este campo, y el resultado de la vida de este qubit ha aumentado 6 órdenes de magnitud en la actualidad. Y por los últimos 5 años ya no nos preocupa el tema. Ya logramos un número lo suficientemente alto para progresar de manera significativa en dispositivos, porque dicen 100 microsegundos es un número largo. ¿Por qué consideran? Bueno, es porque el efecto del qubit al llegar a vivir tanto tiempo es refrescable. En otras palabras, la manera en que llegamos a la tolerancia a la falla, entonces es algo en lo cual no les voy a detallar hoy, pero esto está en el dominio del diseño de sistemas más que en la mejora del dispositivo en sí. Bien,
Y de hecho nosotros entendemos desde hace más de 10 años es que estos dispositivos se pueden diagramar en estructuras multi-qubit. Se ven como como una alfombra de estos dispositivos, y estas alfombras estarían compuestas de estructuras de metal, los cuales son los qubits, los cuales tienen electrones, superconductores y también resonadores que acoplan, y podemos tener operaciones de puerta. Así que entendimos que este tipo de material, estas estructuras de metal en el chip, en otras palabras, serían un muy buen substrato para ejecutar algoritmos cuánticos. Eso fue lo que entendimos. Y bueno, esto de hecho ha avanzado. Aquí tenemos una imagen de un instrumento, lo podríamos llamar un instrumento. Qué pena, se me pasó la diapositiva de nuevo. Bueno, nosotros podríamos decir que esto que tenemos acá es un computador cuántico. Y si ustedes han seguido el progreso de IBM en años recientes, ellos están de manera estable avanzando en este dispositivo. Así que ustedes se preguntan dónde está el bit cuántico. Bueno, ellos están en un chip muy pequeño. Ven, esto es un instrumento en una escala de 1 metro y están por aquí en la parte inferior, como de esta latica que tenemos en la parte de abajo, y es solamente un chip, y no es un chip muy grande. Los computadores cuánticos, debido a su bajo ruido, tienen que estar en temperaturas muy bajas, así que muchas de las partes internas de este dispositivo son dispositivos de enfriamiento. La temperatura en la parte inferior es menos de 1 Kelvin. Desafortunadamente, todo este substrato se tiene que interrogar qubit por qubit. Se necesita una línea de control para cada qubit. Los qubits en esta imagen son los punticos verdes. Así que bueno, qué pena. Si nosotros tuviéramos 50 qubits para lo que se diseñó esta estructura, necesitaríamos aproximadamente 50 líneas de control por circuitos de alta velocidad. La mayoría de estos cables con circuitos en ellos, de hecho, son canales de microondas de muy bajo ruido. Hay muchos filtros y acondicionamiento especial de las señales que entran y salen. De nuevo, es un instrumento bastante científico. Bueno, no esperamos que esto tenga un tamaño pequeño que nos quepa en un bolsillo. No esperamos que eso se llegue a hacer pronto. No, esto en un centro de computación es algo concebible. Y IBM recientemente anunció que van a escalar esto de 50 a 1000. Para darles algo de perspectiva, para hacer un trabajo efectivo con el algoritmo corto, bueno, para esto necesitaríamos millones de qubits. Así que definitivamente hay una brecha por llenar. Sin embargo, con un dispositivo muy similar a este de 53 qubits, bueno, Qubit ha corrido un algoritmo relativamente pequeño, pero es algo que sería bastante difícil para un computador convencional en replicar. Bueno, ya casi termino mi presentación, pero quería presentarles una imagen de cerca de este dispositivo de IBM. Este es un dispositivo disponible en la nube. Cualquier persona que esté interesada y que tenga conocimiento de computadores cuánticos, de cómo utilizarlos, cualquier persona podría entrar a esta nube y enviar instrucciones a este chip de 16 qubits y a otros similares. Y estos 16 qubits, bueno, esta es una estructura normal de metal sobre chips, pero su funcionamiento es muy distinto. Aquí en blanco tenemos los 16 qubits en la estructura. De nuevo, como ven acá, esto es a escala de 1 milímetro, y aquí tenemos estructuras que nos permiten operaciones de puerteo entre los computadores. Muy poca pérdida también. Y en sí es un dispositivo bastante extraño. Es como un grupo de, digamos, resonadores con frecuencias específicas, con muy baja pérdida, un alto factor de calidad y con
una armonicidad de n bastante alta, así que un quantum de radiación que ingrese, estamos hablando de radiación de microondas, esto crearía una diferencia en su funcionamiento y todo se mantiene en 20 milikelvin, así que si podemos mejorar lo anterior o no, eso es una pregunta de investigación. Hay investigadores que piensan que esto se puede mejorar aún más, o algunos que piensan que esto nos daría un buen funcionamiento en este dispositivo. Pero bueno, yo no voy a terminar con un resumen, simplemente les voy a mencionar de nuevo lo que les mencioné durante mi presentación y me encantaría tener una discusión con ustedes. Bueno, les mencioné la línea histórica de cómo han avanzado estas tendencias. Hace muchos años entendimos que la teoría cuántica era software y durante los últimos 20 años hemos tratado de construir el el hardware o la plataforma adecuada para correr este software. Y como les dije anteriormente, pienso que estamos a mitad de camino. Aunque dependiendo de la métrica, bueno, es algo que no es muy claro y no creo que nadie en realidad sepa si nos va a tomar otros 20 años para llegar a un computador cuántico grande, importante, o si nos va a tomar 10 años o más. Pues es algo que simplemente especulamos. Esto depende de las innovaciones en el laboratorio, las cuales combinan la física y la ingeniería. Así que con esto voy a terminar mi presentación y con esto les doy gracias por escucharme y de nuevo me encantaría quedarme si tenemos tiempo para discutir o para de alguna manera conversar más acerca del tema. Professor Di Vincenzo for your talk. It was wonderful. Diego le agradece al profesor Di Vincenzo. Fue una presentación maravillosa, con historia, con conceptos avanzados y la presentaste hiciste una muy buena presentación. Pienso que fue bastante motivacional también para nuestros estudiantes, quienes están escuchando la presentación. Sí, pienso que esto nos puede llevar a una muy buena conversación. Así que estamos listos para hacerte algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta es por Roberto Hincapié. La factorización de números primos es la base de la criptografía. Con los computadores cuánticos, la seguridad de estos sistemas se va a ver afectada. ¿Qué crees? La respuesta es sí, pero nos va a ser un problema urgente. Como han visto, la construcción de la máquina que permita estos cálculos rápidos aún no se ha logrado. Esta factorización rápida aún no se ha logrado. Y nadie, creemos, tiene información de cómo hacerlo, digamos, en un año, pero sí hay una hoja de ruta, literalmente, que especula que se puede hacer en 10 o 20 años. Así que esto quiere decir que los sistemas de seguridad de datos sí van a llegar a ser obsoletos cuando esto se haga, pero sí, muchas cosas pasan a ser obsoletas. Y aún el sistema RSI ha sido reforzado al aumentar el tamaño, la capacidad de los computadores. La seguridad empezó a requerir mayores claves, mayores factores. Pero las buenas noticias es que existen alternativas, construcciones matemáticas que son alternativas al sistema RSI, al sistema de factorización que podríamos utilizar, que nos permitirán buena seguridad en Internet. Sí, no son tan manipulables. En la actualidad necesitan muchas más claves y necesitan la investigación matemática para encontrar sistemas cripto más eficientes. Y los expertos me dicen que se toman 20 años para pasar del primer concepto de un criptosistema a uno bien aplicado, y en este momento están trabajando en eso. Están trabajando en nuevas mejoras para la seguridad en Internet. Obviamente todos podríamos argumentar que la seguridad en el Internet no es algo fabuloso en la actualidad. Definitivamente queremos más seguridad, más privacidad en nuestro mundo digital, así que esto sería simplemente un elemento adicional de toda la historia.
Bueno, nos dice Diego, entonces tenemos 20 años para prepararnos. Bueno, tenemos otra pregunta por el profesor Freddy Pérez. La pregunta del profesor Freddy Pérez 2017, nos dice que en el 2017 se hizo una comunicación cuántica entre China y Austria. ¿En qué punto estamos de estas comunicaciones prácticas cuánticas? ¿Cuán lejos estamos? El profesor Di Vincenzo nos responde, creo que estamos muy cerca. Comunicaciones basadas en satélites, y esta comunicación la reconoció no solamente China, sino que otros grupos alrededor del mundo reconocen que para hacer comunicaciones de fotones individuales hay que ir al espacio. Así que se necesita un sistema basado en un satélite, y sí, China fue la primera que lo logró, pero muchos otros países tienen planes similares de satélites de comunicaciones cuánticas. Las comunicaciones en tierra son más problemáticas debido al problema de que el problema de los repetidores aún no se ha resuelto para la comunicación cuántica. Así que actualmente solamente lo podemos hacer a través de distancias cortas, yo diría 20 kilómetros, pero yo diría que la comunicación en tierra a través de fibras ópticas funciona bien para la comunicación cuántica. Algo más que nos afecta es que es difícil tener una memoria cuántica que se adapte bien a las comunicaciones cuánticas. Y eso en la actualidad limita sus usos, pero son conceptos muy interesantes, son conceptos muy buenos en relación a cómo mejorar la seguridad de los servidores con recursos cuánticos. Digamos, un cliente quiere utilizar un servidor grande para hacer cierto cálculo, pero digamos ese cliente quiere que este cálculo no sea conocido por el servidor, lo que llamamos blind computation o cálculos ciegos. Y hay protocolos que utilizan comunicación cuántica que lo permitirían. Así que la teoría está avanzando muy bien y la práctica sí, la práctica también está progresando. Yo pienso que eventualmente pronto van a haber más satélites trabajando en esto. Bueno, lo difícil es que con los satélites es difícil lanzar satélites. Los instrumentos o el paquete de instrumentos en el satélite en sí no es tan complejo. Lo difícil es mandar o lanzar el satélite, así que es porque es bastante costoso lanzar estos satélites al espacio. Bueno, muy bien, profesor, la audiencia nos pide que dejes de compartir la presentación, profesor, para verte en pantalla completa. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas adicionales en relación a el consumo energético. La pregunta es cuál es la relación entre este consumo con la capacidad del computador para hacer estos temas computacionales. Bueno, el profesor nos responde, en cierto nivel no es tan fundamental, pero los computadores cuánticos son muy sensibles al ruido, y nuestra generación actual, yo diría que nosotros de seguro no conocemos los mejores qubits, pero los que conocemos bien, los que controlamos bien, los que mantenemos en ambientes de bajo ruido, requieren estas bajas temperaturas. Y sí, tenemos conceptos en relación a cómo podemos resolver lo anterior. Tenemos aún conceptos de qubits que funcionarían bien a temperatura ambiente. Bueno, y de hecho estos qubits existen en la actualidad, lo que pasa es que no tienen suficiente calidad para funcionar para computadores cuánticos de gran escala. Como les dije, defectos en los diamantes en la actualidad son el mejor prospecto para estudiar ese campo, pero al resolver este problema del enfriamiento, posiblemente no vamos a necesitar mucha energía para lograr estas temperaturas bajas.
Pero bueno, si no tuviéramos que hacer lo anterior, el funcionamiento en sí del computador cuántico consume muy poca energía, así que por su naturaleza sería una manera muy económica de calcular, de computar con muy poca energía. Así que sí, eventualmente va a ser una forma que consume muy poca energía, Here we have a other una forma de computación. Silvia Montoya. Bueno, tenemos otra pregunta de Silvia Montoya. Silvia nos dice muchísimas gracias por tu presentación y la pregunta es, Can you enumerate the main ¿puedes enumerar los desarrollos principales en los computadores cuánticos que se utilizan en la actualidad? De nuevo, los principales desarrollos que se utilizan en la actualidad. Si el profesor nos responde, Di Vincenzo, bueno, yo me voy a restringir a desarrollo de computadores cuánticas grandes, porque en sí la ciencia está desarrollando muchísimas cosas, pero en relación a los computadores cuánticos hay algunos ya basados en semiconductores, electrones y semiconductores como qubits, y también hay laboratorios y compañías alrededor del mundo que están muy dedicados a lo anterior. Intel, por ejemplo, es una compañía muy comprometida con computadores de silicon cuántico. También hay otras compañías, una startup, por ejemplo, en Australia que conozco que está trabajando en la anterior y espera tener múltiples qubits en sus dispositivos pronto. Hay otro tipo de qubit que requiere más matemática, topological computer. Esto es algo que está promoviendo Microsoft, algo que ellos están tratando de desarrollar en sus laboratorios. Este avance también se espera que tenga muy poco ruido y que también sea menos sensible al ruido que otros tipos de qubits, pero en realidad aparentemente no han avanzado mucho. IBM y Google están enfocados en qubits superconductores, los cuales describí en mi presentación, y también hay computadores basados completamente en fotones. Y hay un startup bastante activo y bastante misterioso que se llama Side Quantum en Silicon Valley, en el cual ha absorbido a cientos de investigadores y nos dan indicaciones de que van a desarrollar un computador cuántico de 1000 qubits. No han dicho cuánto, no han dicho cuándo, así que son misteriosos. Y hay algunos más también, pero de nuevo es un tema bastante activo en la actualidad, es lo que te puedo decir. Professor Freddy Pérez. Bueno, el profesor Freddy Pérez nos hace también otra pregunta. ¿Cuán importante técnicas como el enfriamiento o el atrapiamiento cuántico, cuán importantes han sido en estos desarrollos? Bueno, yo entiendo muy bien lo que el profesor me pregunta, y en la actualidad hasta ahora no han sido muy importantes, pero sí nos han presentado algunas posibilidades bastante interesantes. Pero qué pena, se me olvidó algo: las Ion Trap computadores o computadores Ion Trap que atrapan iones. Para estos también hay bastantes expectativas de que crezcan. Y de ahí es que muchas de estas ideas de enfriamiento cuántico vienen, enfriamiento con láseres. De nuevo, para computadores cuánticos con iones únicos, estos iones tienen que estar en su menor estado de energía. Y hay maneras de hacerlo con estas nuevas técnicas de enfriamiento a través de láseres. Bueno, lo que les estaba respondiendo es que de nuevo hay una investigación muy interesante en relación al enfriamiento cuántico en computadores de estado sólido. De nuevo, hay bastantes descubrimientos, bastantes investigaciones interesantes haciéndose en ese tema. Juan Serna has, Bueno, nos viene una pregunta del profesor Juan Serna. in terms of the normal electronics, En relación a los electrónicos comunes normales, to put the quantum ¿cómo stuff with the normal se electronics in order to put introduciría lo cuántico con esos dispositivos? ¿Es algo posible y cómo funcionaría?
Bueno, la respuesta es esto es algo que está evolucionando. Se entiende que los computadores cuánticos requieren un controlador especial. Un controlador especial debido a que las operaciones de lógica necesitan un timer. Pero este tiempo puede ser bastante intrusivo. Las señales de estos tiempos, de estos relojes, pueden ser bastante intrusivas y en la actualidad no sabemos cómo llevaríamos estas señales a los qubits. De hecho, es un tema bastante complejo que requiere bastante creatividad y al cual se le está prestando mucha atención en la actualidad. Tiene requerimientos específicos de velocidad, de tiempos específicos, de ruidos muy bajos específicos y compatibilidad con bajas temperaturas. Y esto es algo que, de nuevo, es un tema bastante discutido en la actualidad. Los planes de Google también dicen que saben cómo llegar a 1000 qubits y han mostrado imágenes de un controlador muy grande, más grande que la unidad cuántica. Y este controlador contiene millones de canales de electrones, los cuales requieren comunicación en tiempo real para controlar el computador cuántico. Así que hay bastante trabajo para los ingenieros informáticos, para los ingenieros de control también, para crear este tipo de dispositivos y para que estos sean compatibles con bajas temperaturas. De nuevo, esa es, diría yo, la próxima frontera. Aún no sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos técnicas de muy baja electricidad para que eso sea posible, pero con esto para esa respuesta. Bueno, en ese sentido, el profesor Héctor Lorduy nos pregunta cuáles son las desventajas de los computadores cuánticos en relación a los computadores actuales. Bueno, la desventaja principal es que aún no podemos hacer un computador cuántico lo suficientemente grande. Bueno, lo podríamos hacer más grande, pero lo más importante es no simplemente hacerlo más grande, hacerlo también con menos ruido o sin ruido. Ambos van de la mano. Pero debido a esas limitaciones, los computadores cuánticos escasamente han llegado al umbral en el cual funcionan igual a los computadores normales, pero solamente para ciertas tareas. Sabemos que muchos algoritmos, muchas áreas de algoritmos pueden ser afectadas por los computadores cuánticos, pero aún no, porque esto requiere sistemas más grandes, sistemas con más desempeño, los cuales aún no sabemos construir, no sabemos hacer. Bueno, y en relación a lo que acabas de decir, profesor DiVincenzo, ¿cuán grande debe de ser este computador para compararlo con un computador actual, clásico, para que tenga el mismo desempeño? ¿Cuán grande va a tener que ser actualmente? Bueno, es una pregunta muy bien entendida para ciertos problemas específicos, incluyendo simular química compleja cuántica y factorización también. Estos hablan de millones de qubits. Millones de qubits se requerirían. Así que un supercomputador o cualquier concepción de un supercomputador, un computador de 10 millones de quantum no va a ser un cuántico de 10 millones de qubits, no va a ser algo inmenso, no va a ser algo imposible. Podría ser un dispositivo de mesa cuando sepamos hacerlo. Aún no sabemos hacerlo, así que posiblemente no va a ser muy grande en sí. Bueno, una pregunta adicional. Los materiales, problemas con los materiales se resuelven a través de la computación cuántica. Yo diría, nos dice el profesor DiVincenzo, que ayudaría. Los teóricos dicen que para los computadores cuánticos aún existen problemas muy difíciles. Así que en el mundo de los algoritmos hay cosas fáciles, hay cosas difíciles.
Los computadores cuánticos van a hacer que algunas cosas que son difíciles en el mundo clásico se conviertan en fáciles, pero no todas. Aparentemente hay problemas en la ciencia de materiales que se van a quedar del lado difícil, del lado de resolución difícil. Así que no podemos prometerles una transformación completa, no. Van a haber problemas que van a requerir computadores más grandes y algoritmos más grandes para ser resueltos, para avanzar. Bueno, tenemos otra pregunta, nos dice Diego, el profesor Gabriel Valencia del área médica. Una pregunta del área médica. ¿Qué piensas acerca de la inclusión de lógica al lado de la lógica aristotélica para mejorar la mecánica cuántica? No sé si fue clara la pregunta. Bueno, no he estudiado mucha lógica, así que no sé si conozco bien esta área de la lógica, pero yo diría que hay sistemas formales. Bueno, yo no sé si lo llamaría lógica, diría sistemas formales que están muy bien conectados a los problemas cuánticos y los cuales estamos explorando. Estamos explorando en temas de lógica formal, pero hasta ahí te puedo responder, no tengo más que responderte. Bueno, otra pregunta. La otra pregunta es la siguiente. En nuestra universidad tenemos programas como ingeniería de nanotecnología y estamos pensando implementar un programa de informática, ciencias informáticas. Así que las personas, los estudiantes que quieren estudiar en estos programas, ¿usted qué piensa en relación a cómo se relacionaría la informática cuántica con estos programas de nanotecnología, por ejemplo? Bueno, yo diría que lo que me haces no es una pregunta científica, pero si hablamos de nanociencia o nanotecnología, debes de conocer el tema de la informática cuántica. Bueno, muchas personas de la nanociencia solamente piensan en relación a ideas clásicas, pero eso es peligroso. Uno necesita también mirar los principios cuánticos para controlar los nanosistemas. Y no quiere decir que hay que conocer el tema de la informática cuántica perfectamente para entender estos otros temas. No, esa no es la verdad. De hecho, tenemos muchas tecnologías en las cuales se utilizan conceptos nano, y muchas de estas tecnologías no utilizan los principios de la mecánica cuántica de la misma manera que lo hace la informática cuántica. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta. Viene de Nelson Gómez. Nelson Gómez nos pregunta qué sabemos en relación al desarrollo en China de esta tecnología. Estamos hablando de la informática cuántica. Bueno, China tiene programas muy activos y están trabajando para convertirse en líderes en todos los aspectos de la tecnología cuántica. Y de hecho, en el programa de satélites están liderando en relación a las comunicaciones cuánticas. En relación a los procesadores cuánticos también tienen grupos muy importantes. Aún no están al nivel de IBM y Google en relación a lo que reportan, pero los chinos están trabajando en estas mismas tecnologías y básicamente en todas las otras que existen. Sí, tienen institutos con miles de científicos con PhDs trabajando en estas áreas, así que estoy seguro de que van a avanzar muy rápido. Bueno, Diego Muñoz nos dice, antes de despedirnos, te voy a presentar el video que Marcos preparó. El video que Marcos nos preparó del mini curso y luego nos despedimos. Vamos a mirar el video del mini curso que nos preparó Marcos. Hola, me llamo Marcos Müller, soy profesor y líder del grupo teórico de tecnología cuántica en la Universidad de Aachen y en el Centro de Investigación de Jülich, en Alemania. Actualmente estamos viviendo en una sociedad digital gobernada por el procesado masivo y rápido de información, lo cual nos permite, y de hecho en la situación actual de la pandemia, nos exige desarrollar y explorar nuevos formatos de interacción, siendo este congreso online un muy buen ejemplo. Desde el punto de vista tecnológico, la base de todos estos avances la forman los ordenadores clásicos cada vez más potentes.
Sin embargo, hay ciertos problemas computacionales complejos que ni los superordenadores más grandes que tenemos hoy en día pueden solucionar. En este contexto, la computación cuántica, de la que tanto se escucha, ¿podría ser la herramienta clave para tener acceso a poder computacional casi ilimitado? Pero la computación cuántica, ¿qué es? ¿Una simple curiosidad de físicos cuánticos como yo? ¿O un nuevo paradigma con el potencial de una verdadera revolución tecnológica del procesado de información? Pues en este mini curso vamos a explorar los fundamentos de la computación cuántica y algunas de sus posibles aplicaciones. En la primera parte voy a introducir los conceptos básicos de la mecánica cuántica que gobierna el mundo microscópico de los átomos y lo más pequeño, y lo que vamos a necesitar para poder entender las aplicaciones más avanzadas de la computación cuántica. Esta parte también incluirá la formulación matemática de los efectos fundamentales como las superposiciones o el entrelazamiento. Sin embargo, intentaré introducirlos de una manera autocontenida y de la forma más asequible y comprensible. Esta base nos permitirá entender los principios de la criptografía cuántica y cómo podemos utilizar estos efectos cuánticos extraños y muchas veces contraintuitivos para transmitir información de manera totalmente segura. En la segunda parte vamos a discutir dos algoritmos cuánticos importantes. El primero, casi mágico, que nos permite examinar las dos caras de una manera de un solo vistazo y no dos como en el mundo clásico. Y el segundo, como un algoritmo de búsqueda que muestra el potencial de los futuros ordenadores cuánticos de acelerar una gran variedad de tareas computacionales complejas y de gran relevancia práctica, tales como son los problemas de logística y los procesos de optimización. Bueno, espero haber despertado vuestro interés y espero veros pronto y que me acompañéis en este mundo, en este viaje al mundo fascinante de la computación cuántica. Hasta pronto. Okay, we invite all our audience. Sí, invitamos a toda la audiencia a ser parte de este mini curso, el cual se hará la semana entrante, el 19 y el 20 de noviembre. Así que les vamos a enviar toda la información directamente. El curso va a ser un muy buen complemento para esta buena presentación. Profesor Di Vincenzo, muchísimas gracias por esta gran discusión, por estas muy buenas respuestas de nuevo. Muchísimas gracias. El profesor Di Vincenzo nos dice sí, que van a estar en muy buenas manos en el curso del profesor Marcus Miller. Marcus Miller es un tremendo experto que estoy seguro les va a ayudar bastante a los estudiantes. Bueno, Diego Muñoz nos dice gracias. Que terminemos esta primera sesión del día.